y los equipos de gestión tenemos un papel importante en la configuración de estos espacios, y es que para acompañar estos procesos, me parece importante en que pensemos en que los estudiantes accedan y participen de las propuestas de enseñanza. Es decir, ofrezcamos orientaciones, espacios de retroalimentación, para que todos puedan acceder a esa información que les permita comprender, digamos, lo que nosotros estamos ofreciendo. Segundo, que conozcan que pueden pedir ayuda, ¿no? Esto atendiendo a los espacios de comunicación, y que pueden tener respuesta, ¿no? Sobre las tareas que ellos van desarrollando, sobre dudas, sobre inquietudes, digamos, que se les van presentando. Que dispongan de explicaciones, ¿no? Y eso va a depender de la planificación que nosotros realicemos en el desarrollo de los temas. Explicaciones que no necesariamente pueden ser por una videoconferencia, sino por la creación de otras herramientas que contribuyan a esto. Y que le encuentren sentido a las actividades, es decir, a nuestra planificación pedagógica, ¿no? Ir ofreciendo al momento de presentar un tema, bueno, cuál es el lugar de ese tema en vinculación a los otros temas, ¿no? Es decir, para que el otro pueda comprender, bueno, por qué está aprendiendo este tema, por qué está leyendo este material, ¿no? Y de alguna manera encontrarle, digamos, relación a los temas, ir armando una articulación de contenidos que le permita ir trabajando en la asignatura, ¿no? Bueno, no sé, espero, digamos, escucho las inquietudes, hasta aquí es lo que más o menos quería compartir con ustedes. Creo que esta situación que vivimos hace que vamos pensando, ¿no? Qué nos puede resultar, qué decisiones pedagógicas nosotros podemos tomar, discutir, ponernos a pensar para elegir, digamos, los recursos tecnológicos y que permitan sostener a ese otro, ¿no? Que al igual que nosotros está pasando por esta situación, ¿no? Bueno, hasta acá. A ver, ¿alguna pregunta de los profes? No sé si me extendí, en realidad no quería ser tan... No, gracias, Mónica. Yo... Sí, a ver. Todo muy claro, bárbaro. Bueno, acá me gustaría hacer una aclaración por ahí para que justamente lo que Mónica dijo nos da pie a la intención de estas charlas que estamos comenzando. Sabemos y existen muchas plataformas, muchos recursos, o sea que tenemos para poder ver y elegir demasiadas cosas, diría yo. La idea de este curso, de esta charlita, son comenzar con una en específico, que es la plataforma Moodle, y algunos de los recursos con los que vamos a tener ahí adentro. No quiere decir que estamos diciendo solo Moodle es lo mejor o es la que sirve, sino que es un comienzo para empezar con algunos recursos, conozcamos lo que hay acá. Una vez que ya tengamos una idea, obviamente podremos ir a ver otras plataformas, otros recursos, y de esa manera nutrirnos de todos estos conocimientos para poder elegir, como decía Mónica, qué es lo que conviene para el alumno, e inclusive para las cátedras. Entonces, en función de eso, bueno, Ernesto va a comenzar a hablar ya específicamente de las cosas que podemos hacer, algunas de las cosas que podemos hacer dentro de la plataforma que hoy es la que está en Dance. Así que Ernesto, bárbaro. Bueno, mucho lo que yo digamos, en sintonía con todo lo que dijo Mónica, y como yo siempre le digo a mis colegas de humanidades, es como en todo esto que nos contó,
cómo lo bajamos, ¿no? Cómo lo plasmamos en la plataforma, cómo lo concretamos. Entonces, cuando Gustavo me planteó, me propuso, me transmitió esta inquietud de, a ver, cómo creamos estas instancias de evaluación usando la plataforma, entonces inmediatamente yo dije, bueno, a ver, lo hago desde mi experiencia con mis 2 materias en este primer cuatrimestre, una que es de primer año, que es taller informático para la licenciatura en matemática, y la otra que es de la materia de redes 1 de cuarto año de la licenciatura en análisis de sistemas. Entonces, en base a la experiencia que yo tuve con el cursado de la materia y cómo pude resolver, digamos, el tema de tomar los parciales, es contarles cómo usé la plataforma y específicamente qué herramientas. Entonces yo lo pensé, primero presentarles hoy específicamente, y como hizo referencia Mónica, la actividad tarea, que la podemos usar de muchas formas. Entonces, en este caso yo usé tarea, como para todo lo que es presentación de los prácticos, y finalmente para poder tomar los parciales. Sé que esto va a depender mucho de la naturaleza de la asignatura, ¿no? De qué, cómo es mi asignatura. Quizás no me resuelva 100% en todos los casos. En este caso, a mí me lo resolvió. Pero bueno, es contarles desde mi experiencia cómo fue mi caso. Entonces, específicamente trabajo, yo les voy a contar, mostrándoles directamente y trabajando sobre la plataforma. Acá está. Voy a tener que volverme a loguear porque venció. Perdón, mientras Ernesto comenta, me parece que ese es el propósito, digamos. Nosotros hemos elegido en todas las unidades académicas la Moodle, porque tiene varias potencialidades la Moodle, en términos de las herramientas que nosotros podemos elegir, ¿no? Y en ese sentido, darle forma a esa herramienta es un poco lo que, bueno, Ernesto va a comentar de sus experiencias, colabora en función, bueno, de los propósitos de enseñanza que nosotros tenemos, ¿no? Él decía recién, bueno, la tarea puede ser utilizada de diferentes formas, ¿no? Me parece que ahí está el kit de la cuestión, digamos, de qué forma nosotros podemos configurar esa tarea en función de nuestros propósitos de enseñanza, ¿no? Como por ejemplo eso, un cuestionario, etcétera, etcétera. Bárbaro. Gracias, Mónica. Primero, para las cátedras que son masivas, y uno quiere trabajar con comisiones, yo siempre lo que sugiero es el trabajo con grupos, ¿sí? Entonces uno puede tener los ayudantes de cátedra asignados a las comisiones y yo trabajar o concentrarme sobre los contenidos de la materia. Entonces, desde los ajustes comunes o de la configuración del curso, lo primero que hago, ¿sí?, es desde esta opción de grupos, modo de grupos, yo configurarlo para que dentro del aula tener grupos separados, ¿sí? Y forzar el modo de grupo. Esos dos parámetros son los principales para que yo poder, cuando vengo a ver cuáles son mis participantes, poderles asignar grupos o comisiones o divisiones, como uno le quiera llamar. Si yo no hago esa configuración previa, no voy a tener habilitado esta opción de grupos, ¿sí? Entonces, como primer paso, es desde los ajustes comunes del curso, habilitar grupos separados, ¿sí? Luego de eso, yo voy a visualizar esta opción. Entonces yo rápidamente voy a crear 2 grupos, ¿sí? Y ahora les cuento por qué yo, aparte de tener, digamos, de ser más práctico y eficiente cuando tengo en la masividad, cuando tengo cátedras masivas,
yo puedo asignarles diferentes trabajos prácticos, diferentes parciales, diferentes coloquios a esos grupos, y no que 300 se encuentren haciendo el mismo trabajo. Entonces, a este le voy a llamar comisión 1, y voy a crear uno más para que tenga sentido el ejemplo, y ya vamos a ver por qué, porque yo también voy a agregar algo más ahora, trabajar con restricciones de acceso, para que los prácticos que son para el grupo 1 no puedan ser accedidos por el grupo 2, y así. Entonces, yo, digamos, focalizo o concentro la atención en diferentes grupos, y a su vez esos grupos trabajan de manera separada, porque yo lo planteé así, digamos, ese fue mi objetivo. Si yo quisiera que todos vean todo, también se lo puede configurar. Y comisión 2. Bueno, ya tengo creados los grupos. Lo que tengo que hacer ahora es asignar los alumnos dentro de esos grupos. Fíjense que yo he creado 2 alumnos, eso también lo sugiero como práctica. Yo me creo alumnos de prueba. Entonces, para tener uno la visión de cómo el alumno va a ver esa actividad, entro con el usuario alumno prueba, y ahí tengo una visión real, ¿sí?, de cómo el alumno lo va a visualizar. A pesar de que la plataforma tiene la posibilidad de cambiar de rol, eso en la práctica a mí me dijo, o me dice que esto no me resuelve todo, cambiarme el rol, porque yo no me puedo contestar a mí mismo o resolver un cuestionario cambiando de rol. Entonces siempre me creo un alumno prueba, y eso me da una visión real de cómo verdaderamente el alumno ve la actividad y puede interactuar con esa actividad. Bien.